Vaya por favor en su Biblia al libro de Salmos capítulo 78, por favor. Salmos 7, 8 y sitúese en el verso 68, por favor. ¿Estamos en la lectura, mis amados? Leamos por favor estos dos versículos 68 al 69. La palabra del Señor dice: Más bien escogió a la tribu de Judá el monte Sión, al cual amó. Allí edificó su santuario como las alturas, como la tierra a la cual cimentó para siempre. Lo leemos una vez más, por favor. Más bien escogió a la tribu de Judá el monte Sión, al cual amó. Allí edificó su santuario como las alturas, como la tierra a la cual cimentó para siempre. Oramos. Nuestro buen Dios, nuestro buen Padre, te pedimos, Señor, que en este momento tú hables a nuestras vidas y a nuestro corazón. Señor, edifica la fe de tu pueblo, edifica nuestras vidas con tu palabra, pero que ella venga a nosotros a través de tu Santo Espíritu. Usa el vaso que está delante de ti, pero que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos, buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, quiero hablar en este momento acerca del monte Sión, lo que representa en la Biblia el monte de Sión y lo que representa también espiritualmente el monte de Sión. Dice que el Señor escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó. Dios amó al monte de Sión. Dios amó al monte de Sión. El capítulo 78 de Salmos, si nosotros lo leyéramos todo, si lo leyéramos completo, nos daríamos cuenta que el salmista está haciendo una recriminación a Israel, pero es Dios, por supuesto, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero Dios se atribuye la autoría del Salmo 78. De hecho, yo no sé si usted tiene la Biblia abierta a la mano, pero si usted leyera el primer versículo del Salmo 78, desde la primera línea Dios comienza hablando en primera persona. Y el Salmo 78 inicia diciendo: escúchame, pueblo mío, escúchame, Israel, porque te hablaré. Desde ahí nosotros entendemos que lo que vamos a leer de aquí en adelante es Dios hablando a su pueblo. Entonces, Dios a lo largo de todo este capítulo, entre las muchas cosas que le dice, hermanos, al pueblo de Israel, es cómo o la razón por la cual Él desechó un tabernáculo o uno de los primeros tabernáculos, que fue el tabernáculo de Moisés, que cuando Israel se estableció en la tierra prometida, fue puesto o fue establecido ese tabernáculo que anduvo errante en el desierto, descansó en el lugar de Silo. Por eso se le llamó, ya cuando Israel estuvo establecido, se le llamó al tabernáculo de allí, el tabernáculo de Silo. Pero la Biblia dice que Dios lo desechó. Y mire que fue el tabernáculo de Moisés. Dios lo desechó y le explica en este capítulo 78 al pueblo de Israel las razones por las cuales Él desechó esa casa. Y Él escogió en lugar de Silo, Él escogió a la tribu de Judá y Él escogió particularmente el monte de Sión. La morada de Dios, escuche bien, la morada de Dios fue trasladada de Silo a Sión. Y quiero hablar un poquito de eso, porque la Biblia dice que la razón o la causa por la cual Dios hizo esto fue porque Dios amó al monte de Sión. Porque Dios escogió la tribu de Judá y amó el monte de Sión. Y edificó, dice el siguiente verso, edificó allí su santuario como las alturas, como la tierra a la cual cimentó para siempre.
Hablemos un poquito, por principio, de lo que es el monte de Sión físico, el monte de Sión literal, esa parte de tierra que se encuentra ya en la nación de Israel, y por qué Dios la amó, para que nosotros podamos luego brincar o entender lo espiritual y podamos comprender la causa de todo esto. Hermanos, el monte de Sión es un monte que en su parte de arriba tiene dos colinas. Es un solo monte, pero en la parte de arriba usted va a ver dos colinas o dos llanuras. A una se le llama, por cuestiones de ubicación geográfica, a una se le llama la colina oriental y a la otra se le llama la colina occidental. La colina oriental es un poquitito más baja y la colina occidental es un poco más alta. O sea, es la más alta, la occidental. Y como principio o como aparece este lugar en la Biblia, es porque el rey David la conquistó. Mire, hermano, lo que dice 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 9, yo se lo leo. Dice, entonces el rey, David por supuesto, entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Y ellos hablaron a David diciendo, los jebuseos, tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán diciendo, David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aquel día dijo David, todo el que ataque a los jebuseos use el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice, ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego David le edificó alrededor, o la edificó alrededor, desde Milo hacia dentro. En los tiempos de David, hermano, podemos ver cuántos años han pasado desde la conquista de la tierra. Y usted recordará que por causa del pecado de Israel, tiempos de Josué, tiempos de la conquista, Dios le dijo a Israel que él permitiría que algunos de sus enemigos quedaran en esa tierra, algunos de los pueblos extranjeros quedaran en esa tierra y no fueran desechados, para que fueran tropiezo y para que fueran azote al pueblo de Israel. Y Dios hacía esto como un juicio por los pecados de Israel. Tiempo de Josué. Vemos en el tiempo de David, ¿cuántos años habrán pasado exactamente? No lo sé, pero mucho tiempo ha pasado y vemos que a estas alturas todavía existen pueblos paganos mezclados en esta zona que es la tierra prometida. La tierra que Dios ya le entregó a los hebreos desde los tiempos de Josué. Y esta particularmente estaba en poder de un pueblo llamado Jebuseos, porque un hombre llamado Jebús había sido el padre fundador de este pueblo o de esta tribu pagana, y estos se llamaban Jebuseos y tenían este lugar. David se dispone a conquistar esta tierra. Mire que esta zona, que es una zona sagrada hasta el día de hoy, todavía en los tiempos de David no estaba en poder de Israel. David se dispone a conquistarla y la toma y la conquista, y entonces él establece en la colina oriental su casa. Si usted recuerda, le acabo de decir que el monte Sión es una montaña, es un monte, pero que en la parte de arriba tiene dos colinas. Él estableció su hogar en la parte más baja, en la colina oriental, y en el futuro, en la más alta, él habría de erigir o de establecer allí el tabernáculo que fue llamado el tabernáculo de David, que a la postre se convertiría en el tabernáculo o en el lugar del templo de Salomón. Entonces, eso es, hermano, a grandes rasgos el contexto de lo que es
literalmente el monte de Sión. Cuando David toma esta fortaleza de los jebuseos, él válgame la redundancia, él la fortalece. O sea, él hizo realmente una ciudad fortalecida y llamó a esa ciudad la ciudad de David. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de hoy en día, de ese lugar, hoy en día esta zona es una zona completamente urbanizada, llena de edificios, llena de construcciones. De hecho, le cuento, es un lugar turístico hoy en día. En la ciudad de David, en la colina oriental, hasta el día de hoy se encuentra la casa de David y adentro está la tumba de David. Si usted o yo fuéramos a Israel, se pueden hacer visitas guiadas. La verdad no sé si se paga o no, pero por cierto le hago promoción. Yo sigo a un hebreo que habla español perfectamente y hace videos de la Tierra Santa. Le paso el dato por si usted quiere hacerlo. Su canal se llama Bacari Suelto en Israel. Es un hebreo que habla perfectamente español y su canal lo dedica a enseñar partes de Israel, ciudades, y dice aquí fue donde pasó esto, aquí fue donde pasó el otro, etc. Entonces, hoy en día eso es un lugar turístico. Miles de personas caminan por ahí, ven el sepulcro del rey David y bueno, hoy en día es un lugar turístico, pero en la colina occidental, un poquito arribita de la casa o de la fortaleza de David, se encuentra el día de hoy la mezquita de Al-Aqsa. Se encuentra la cúpula de la roca o la cúpula dorada, que es el templo sagrado del Islam, en donde se supone que allí o muy cerquita de allí debió de haber estado erigido el templo de Salomón, y es el templo que el Señor habrá de restaurar en su totalidad en el reino milenial, pero que está profetizado que el anticristo, el hombre de pecado, también lo restaurará antes de que estas cosas vengan. Entonces, más o menos, hermano, ese es el trasfondo o el contexto de lo que es literal o físicamente el monte de Sión. Esta es la colina y esto es lo que pasa aquí. Como le dije que no quiero extenderme mucho, voy a ir al grano. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura, entendemos que hay un gran folclore y un gran amor de parte del pueblo hebreo a su tierra, y por eso ellos escriben, y nosotros lo vemos en la Biblia, escriben con mucha poesía, escriben con mucho amor hablando de su tierra. Si usted escribiera de su país, de su ciudad, si yo escribiera de la mía, haríamos lo mismo. Y no criticamos eso. Sin embargo, leyendo esos escritos, nos damos cuenta que estos hombres no hablaban por su sangre, no hablaban con el corazón, no estaban hablando simplemente de una manera poética, amorosamente de la ciudad o de la tierra de donde provenían. Estaban literal y verdaderamente hablando por el Espíritu de Dios. Y entendemos que ese Sión, y oiga a lo que me voy a meter, porque realmente de esto es que quiero hablar, ese Sión, ese monte Sión, esa colina o esa montaña que está hoy en día allá en la nación de Israel, es simplemente, amado, la hija de Sión. Escuche este término, por favor, la hija de Sión. Porque nosotros entendemos que todos los escritos que hablan del Sión verdadero son una revelación de lo que hay verdaderamente, hermano, en los cielos. Mire lo que dice el Salmo 125, versículo 1. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El monte Sión es un lugar que no se mueve, es un lugar eterno, es un lugar que permanece para siempre. Por versos como estos, hermano, es que nosotros comenzamos a entender
verdades de que el Espíritu nos está hablando más que simplemente de esa montaña en Israel. Y comenzamos a entender a través de la Escritura la verdad de la existencia del monte verdadero de Sión, el monte de Dios. Sión, mis amados hermanos, es el monte en donde Dios vive y en donde Dios reina. Cuando se dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, no está hablando de la montaña en Israel, aunque sea un lugar sagrado y santo y de respeto, tanto para cristianos, musulmanes, judíos, etcétera, pero está hablando del Sión verdadero, está hablando del Sión real, del monte o del lugar en donde Dios vive. Hermano, la historia de cualquier pueblo, de cualquier civilización, es consistente. No importa de qué nación o de qué raza hablemos, sus dioses, se llamen como se llamen, siempre han vivido en los montes. Siempre han vivido en las alturas. Los dioses griegos, Zeus y todo su séquito, vivían en el monte ¿qué? En el monte Olimpo. Era el lugar o la habitación de los dioses griegos. Sus antecesores, que eran los titanes, vivían en el monte Otris. Los dioses nórdicos viven, según estas religiones, en el monte Asgard. El dios japonés Amaterasu vive en el monte Takamagahara. Yo no sé si lo dije bien, hermano, pero así se llama el monte. Los dioses persas vivían en la cima del monte Elburz. Los dioses chinos moran en la cumbre de la provincia de Qinghai, en el monte llamado Kunlun. El dios Indra, un dios llamado Indra, que es uno de los principales dioses del hinduismo, vive en una región llamada Swarga o Svarga, no sé cómo se dice, en un mundo espiritual en donde se encuentra un monte llamado Meru, y desde allí gobierna. Y si siguiéramos hablando de religiones, y si siguiéramos hablando de dioses, encontraríamos que todos los dioses, no importa cómo se llamen, no importa de qué región de la tierra sean o vengan, todos viven o todos moran en montes. Todos moran en las alturas. ¿Por qué, hermano? Porque es de alguna manera una referencia a lo sublime. Estar o vivir en las alturas es una referencia a la diferencia, a la distancia que hay entre la divinidad y entre los hombres. De hecho, hermanos, Daniel capítulo 2, versículo 11, usted conoce el contexto, el sueño del rey y todo eso, dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, escuche, cuya morada no es con la carne. Cuando este rey loco, Nabucodonosor, quería pedirle a sus consejeros, magos, sabios, astrólogos, no solo la interpretación, sino el sueño, y sus sabios le decían: rey, eso nadie lo puede hacer. Rey, no hay ser humano que pueda decirte lo que tú estás pidiendo. Lo único que podrían hacer esto son los dioses, pero la morada de ellos no es con la carne. Babilonia, imperio babilónico. Mire, hermano, que desde principios de la civilización, no importa en dónde, se sabe, el hombre ha sabido que los dioses no moran con el hombre. El hombre ha sabido, llamándose la cultura que se llame, la nación que se llame, el hombre ha tenido claro que los dioses no habitan permanentemente con el ser humano. Hay una diferencia entre el hombre y la divinidad, y por eso ellos habitan en la cumbre
de los montes, de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es, mis amados hermanos, realmente el monte de Sión? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 110, versículo 1 y versículo 2, y le pediría que me acompañen por favor porque quiero que lo vea. Salmo 110, versículo 1 y versículo 2. Y quiero que me acompañe y dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder. Repita eso conmigo. El Señor enviará, ¿desde dónde? Desde Sión el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Amados, por versículos así, es que nosotros entendemos o deducimos la existencia de un Sión verdadero en el cielo. Mire cómo empieza esta palabra. Aquí para empezar encontramos dos dioses. Para empezar encontramos dos señores. El Señor dijo a mi Señor. Ese primer Señor, el Señor, ¿quién es? El Padre, Dios Padre, el Señor Padre. El Señor dijo a mi Señor. ¿Quién es ese segundo Señor, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es establecido por ese primer Señor, por el Padre, que le dice al Hijo: siéntate a mi diestra. Oiga lo que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Yo entiendo, hermano, que desde la resurrección de Jesucristo y su coronación a la diestra del Padre, toda esta dispensación, todo es un tiempo en donde todas las cosas están siendo subyugadas, están siendo sujetadas. Los enemigos del Señor, uno a uno, están siendo puestos por estrado de los pies de Cristo. Por eso, oiga lo que dice: el Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder. Cetro, el báculo. El Padre mira al Hijo, ha pasado todo el sacrificio, ha sido acepto. El Padre mira al Hijo y le dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Desde aquí, desde Sión, el Señor enviará el cetro de tu poder. Por eso se le dijo: domina en medio de tus enemigos. Amados, yo sé que lo saben, aquí lo pregonamos en la adoración, en las predicaciones, lo decimos hasta el cansancio. Jesucristo ha sido establecido como Señor de los señores. No hay nadie más alto, más grande que Él, hermano. Él tiene dominio y autoridad sobre todo y sobre todos. Él gobierna sobre todas las cosas. Se le ha dicho: domina en medio de tus enemigos. El Señor Jesús, oiga lo que estoy diciendo, el Señor Jesús tiene jurisdicción sobre los aires. El Señor Jesús tiene jurisdicción sobre los océanos y sobre los mares. El Señor Jesús tiene jurisdicción sobre la tierra. El Señor Jesús tiene jurisdicción sobre el fuego. El Señor Jesús tiene jurisdicción sobre la economía, sobre el cuerpo del hombre. Mencióneme lo que usted quiera, cualquier rubro de la vida. El Señor Jesús tiene dominio sobre todo. Ahí diga un amén fuerte, hermano. Amén. El Señor, el Padre, envía desde Sión el cetro de su poder. Aquí en la tierra, nosotros, la iglesia, hermano, somos los afortunados de hablar. Somos los afortunados de decretar.
Somos los afortunados de soltar la palabra. Somos los afortunados de anunciar lo que ya ha sido hecho en el cielo. Y desde Sión, desde el monte de Sión, se envía el poder. ¿Me está escuchando, hermano? Desde el monte de Sión se envía el poder, se envía la autoridad a través del báculo del Hijo, y por eso lo que nosotros hablamos aquí en la tierra sucede. Para el que tiene fe, para el que cree la palabra, para el que anda en obediencia, nosotros hablamos, pero el poder viene del cielo. Porque desde Sión Dios envía el cetro de su poder. Ahora, regresando al tema de Sión, hermanos, nosotros entendemos que el monte de Sión es el lugar en donde ahora mismo está sentado el Padre. ¿Y quién más? Y el Hijo. Está clarito en el contexto. Lo leo una vez más. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Entonces entendemos, hermano, que esa montaña que está en la ciudad de Israel es la hija de Sión. Y es un lugar santo y es un lugar de respeto. Pero es, hermano, la representación o la sombra o la figura del verdadero Sión que existe en el cielo, en donde está sentado el Padre y a su diestra el Hijo de Dios. Veamos lo que dice la Biblia acerca del monte Sión en el libro de Hebreos. Si usted quiere ir conmigo, vaya por favor a Hebreos capítulo 12. Y vamos a situarnos desde el versículo 18 al versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al versículo 24. Dice la palabra del Señor: ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar. Ustedes no se han acercado a ese monte. El hebreo, el escritor de Hebreos está haciendo una referencia a sus destinatarios de que entiendan la diferencia, que a la generación de Moisés y a Moisés se les acercó a un monte de fuego, que fue el monte Sinaí. Y en una manifestación que ya hemos estudiado, gloriosa, maravillosa, pero también temible. Oiga, escuche. El escritor dice: ustedes no han sido acercados a ese monte. Leamos. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad. Sigue hablando del monte Sinaí. A la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo. ¿Qué dijo, hermanos? Estoy aterrado y temblando. Oiga, aquí cambiamos de monte. Más bien, se han acercado, ¿a dónde? Al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es otro nombre que tiene el monte Sión, hermano? La ciudad del Dios vivo. Oiga, el monte verdadero de Sión es también llamado, o es llamada, la ciudad del Dios vivo. Es también llamada Jerusalén la celestial. Oiga, hermano, a la reunión de miriadas de ángeles. En ese lugar, en el monte Sión, en la ciudad de Dios, en la Jerusalén celestial, como usted quiera llamarle, hermano,
Allí hay miríadas de ángeles. Y yo me di a la tarea de investigar esa palabra y dicen los conocedores que la palabra miríadas es una palabra griega que se aplica al número 10 a la cuarta potencia. Cuando usted pone el número 10 a la cuarta potencia, esto implicaría 100 veces 100. Eso es la palabra miríada. Si usted multiplicara 100 veces 100, le daría un número de 10,000. Pero leyendo un poquito, dicen los conocedores que la palabra miríadas no tanto la usaban para un número exacto, sino para describir un número muy abundante, un número exagerado. Entonces se dice en la palabra a las miríadas de ángeles. En la ciudad de Dios, en el monte Sión, hay miríadas de ángeles. Si una miríada son 10,000 ángeles, hermano, y hay muchas miríadas, usted puede más o menos tener una idea de qué cantidad de ángeles hay allá en esa ciudad de Dios, en ese monte de Dios. Dice la Biblia, ¿qué más hay, hermano? Lea conmigo, ¿qué más hay? Dice, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, en el monte de Sión no solo hay miles y miles y miles de ángeles, sino que también hay una asamblea de primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Asamblea de primogénitos. Yo creo con todo mi corazón que esa asamblea de primogénitos son los que, de acuerdo a la Biblia, seremos tomados, hermano, como dice la Biblia, como primicias de entre la iglesia. Aquellos que maduran primero. Yo, hermano, por muchos años yo le he enseñado que Dios no vendrá por toda su iglesia. Dios vendrá por los maduros, por los firmes, por los que han caminado con Él, por los que le han servido, por los que han permitido que el Señor obre en sus vidas. Yo le he dicho, hermano, que en esa primera operación del Señor llamada arrebatamiento, no será levantada toda la iglesia. Serán levantados los vencedores, serán tomados en el rapto, hermano, los primogénitos, las primicias. Primera de Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida pública, en su venida literal, en donde todo ojo le verá. El primero que fue levantado o cosechado, ya hablamos de eso el año pasado, el primero que fue levantado, esa cebada perfecta que fue llevada al lugar santo fue Cristo. Pero después de la cebada venían las primicias, el trigo. Nunca se le llama a Cristo en la Biblia trigo. El trigo se aplica a nosotros. Por eso la parábola dice que había trigo y había cizaña. El trigo, ¿a quiénes dijo Cristo que representaban? Los hijos del reino. El trigo representa a los hijos del reino. Entonces, ese trigo que será levantado como primicia, será levantado porque ya está maduro. Será levantado porque ya se desarrolló. Será levantado porque ya está listo para ser cosechado. Yo tengo la seguridad, hermano, en mi corazón que esa asamblea de primogénitos que está aquí, que dice que aparecerá en el monte de Sión, son aquellos que sean o que seamos levantados, hermano, en el día del arrebatamiento y de la manifestación del Señor Jesucristo. Los primogénitos, una asamblea innumerable, yo no sé de cuántos, pero una asamblea enorme. Hermano, en el monte de Sión, en la ciudad del Dios vivo, en Jerusalén la celestial, hay
miríadas de ángeles. Está la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está Dios, el juez de todos. ¿Y aquí de quién habla? ¿De quién habla, amados? ¿De quién habla? Dice, más bien se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Y oiga lo que dice, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Oiga, hermano, lo otro que hay en el monte de Sión, lo otro que hay en la ciudad de Dios, son los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, hermano, esos espíritus de los justos hechos ya perfectos? Si los primeros son los primogénitos, la primera que habla, que dice que hay una asamblea, y entienda una cosa, si estamos diciendo que los primogénitos son, hermano, oiga el nombre que la Biblia le da, primogénitos. O sea, ¿qué se necesita? A ver, vayamos a lo más básico. ¿Qué se necesita para que a uno de los hijos pueda ser llamado o titulado primogénito? Que hayan dos o más, porque si no se llamaría unigénito. Pero si hay varios, al primer nacido se le llama primogénito. En la Biblia, todo esto ya lo estudiamos, hermano. Usted ya debe saber todas estas cosas. En la Biblia, ¿qué representaba la primogenitura? Amados, estamos aquí. ¿Qué representaba la primogenitura? Llevaba la bendición más grande. Llevaba una doble porción. Al primogénito se le entregaba una doble porción. Por eso, hermanos, también ya lo hemos estudiado, cuando Elías iba a ser levantado, todo, yo no sé por cuántos años, pero todo el tiempo Eliseo atrás de Elías, sirviéndole, hermano, con ambición de obtener ese manto, con ambición de obtener lo que Elías tenía. Y cuando Elías va a ser levantado, le dice, ya voy a ser quitado de ti, pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Eliseo le dijo, si me has tomado por hijo, oiga lo que estaba diciendo Eliseo, si me has tomado por hijo, concédeme que se me dé una doble porción de tu espíritu. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo, hermano? Estaba pidiendo la bendición del primogénito. ¿Sabe a qué se refería? Se refería a Giezi, se refería a todos los otros que habían fallado como servidores de Elías. Y entonces le dice, si me has tomado por primogénito, dame la porción que le corresponde al primogénito. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Aterrizando con lo de la asamblea de los primogénitos. Que van a haber muchos hermanos, que van a haber muchos hijos de Dios, pero a una asamblea en particular es a la que se le llamará primogénitos. Mira, hermano, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, de todos los hijos de Dios, solo van a entrar los primogénitos. Ustedes no me creen, hermanos. Ustedes no me creen cuando yo les digo que habrá cristianos que lo único que obtendrán será que no fueron echados al infierno. Porque hay cristianos vagos, hermano. Aquí no hay, pero yo conozco otras iglesias y créame que los hay. Hay cristianos vagos, no comprometidos, que no trabajan, que lo único que recibirán, ¿qué dice Apocalipsis, hermano?
el que venciere. Bueno, sí dice así, pero hay uno que dice, el que venciere heredará. No, ¿cómo? Todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Es que hay unos que no van a heredar todo. ¿Me está siguiendo, hermano? Hay cristianos que lo que van a hacer es que no los echan a la condenación. Pero, hermano, ¿no ha leído en Apocalipsis que a esa ciudad van a entrar los que tengan el nombre escrito de su Dios en la frente? Los en el monte de Sión, en el monte verdadero, hermano, no en Israel, en el monte verdadero de Dios, solo van a entrar los primogénitos. Vamos a tener muchos hermanos, pero no todos van a poder entrar. No todos van a poder tener acceso a ese lugar precioso. Hermano, ¿esto es Biblia o no? ¿Qué dice la palabra? Sin santidad. Bueno, yo le cuento algo. Hay cristianos sin santidad. Yo se lo repito, hermano, me crea usted o no, hay cristianos que lo único que obtendrán será que no serán echados al infierno. Diga, ¿seré yo, maestro? Bueno, pero aterrizando, hermano, dice que también están en el monte de Sión los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Amados, oh my God, ¿quiénes son? Pero se mencionan por separado, se mencionan diferente. ¿Es posible la perfección para empezar? Yo creo, hermano, no lo puedo afirmar, pero yo creo que esos espíritus de los justos hechos perfectos son todos esos hombres, hermano, que vivieron antes de la obra y la redención de Jesucristo, que llegaron a la perfección por su caminar con Dios y su obediencia y su sometimiento a Dios. Yo tengo la convicción que entre esos espíritus de los justos, es que no son cualquiera, hermano, hechos ya perfectos. Yo creo que por allá podemos encontrar, hermano, a Daniel. Yo creo que por allá encontraremos al padre Abraham, tal vez al rey David y yo no sé cuántos. Pero yo creo, es que es posible, hermano, es posible si a nosotros se nos manda. A nosotros ¿cuál es el mandato nuestro? Nosotros lo pusimos un poquito poético, ser como Jesús. Pero ¿qué dice el mandato? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, siga, a un varón que, siga, ¿a un qué? ¿A un varón qué? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Dios dice que todos debemos de llegar allá, entonces es posible. Amado, ¿Dios nos mandaría algo que no es posible? ¿Dios nos encomendaría una meta, un propósito que no se puede alcanzar? ¿No dice acaso la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, una de sus tareas es que Él perfeccionará su obra en nosotros hasta la venida del día del Señor? La perfección es posible, que sea rara, que no todos la alcancen es otra cosa, pero ha habido en la historia de la humanidad, ha habido justos,
A ver, yo le pregunto, ¿por qué Enoc fue levantado? ¿Por qué? ¿Por qué fue levantado? De allí, de eso de que la Biblia habla de Enoc, es que muchos dicen, ya esto no lo podemos comprobar, pero muchos dicen, y se lo he hablado en el pasado, muchos hombres de Dios dicen que si en el caminar y en el peregrinar de un ser humano, de un hombre que camina con Dios en esta tierra, llega a la perfección, muchos dicen que ese hombre no conocerá muerte física, sino que será levantado porque su espíritu ya ha llegado a la perfección. Y entonces a la manera de Enoc es tomado. De allí se desprenden que muchos comentaristas bíblicos, muchos teólogos y estudiosos digan que algunos personajes de la Biblia, esto no es Biblia, esto es especulación, aclaro, pero muchos teólogos dicen que muchos personajes de la Biblia tal vez fueron levantados a la manera de Enoc porque no se conoce su muerte, porque no se conoce la forma en cómo murieron. Por ejemplo, se dice que Juan en la isla de Patmos, usted sabe que lo trataron de matar, hirviéndolo en aceite, pero no lo mataron, no lo mató. Algunos dicen que otros hombres de Dios, personajes bíblicos, tal vez no murieron porque llegaron en esta vida a la perfección. No se lo he dicho yo antes, hermano. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado. Entonces, si no hay pecado, se puede llegar a la estatura de Cristo, hermano. Él es el modelo. Él es el varón perfecto. Él fue el que vino y nos mostró el camino y nos enseñó todo. Pero yo creo que han habido algunos, hermanos, que han llegado a esa estatura. Yo creo. Y también creo, esto es mi convicción, yo creo que esos espíritus de los justos hechos perfectos podrían ser estas personas que han llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Sigamos leyendo. Dice: a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En el monte Sión está Jesús, el mediador del nuevo pacto, y también está la sangre de Jesús. Yo no sé en qué forma, yo no sé si habrá un depósito, yo no sé si habrá una fuente, yo no sé si habrá un lugar de donde sigue emanando y derramándose la sangre de Cristo. Lo que sí sé por esta palabra es que en el monte de Sión está esa sangre que habla mejor que la de Abel. Y ya hablamos de qué significa eso. La sangre de Cristo estará en el monte de Sión. ¿Sabían ustedes, hermanos? No quiero alargarme mucho, pero igual muchos hombres de Dios creen que la sangre de Cristo no fue dejada simplemente para ser derramada en la tierra. No. Muchos creen que esa sangre, para que pudiera seguirse aplicando a todas las generaciones de los hombres, fue tomada y fue recogida para ser llevada a ese tabernáculo verdadero y eterno. Otro día vamos a hablar de eso, hermano, a plenitud. Entonces, esto es el monte de Sión verdadero. El monte de Sión real es el lugar en donde Dios Padre vive y en donde el Hijo está sentado a la diestra, y desde allí Él envía sus decretos, Él envía el cetro de su poder a todas las cosas, y uno a uno sus enemigos van cayendo debajo de sus pies. Y la Biblia dice que el último será la muerte. Dice, y el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Vamos a terminar, hermanos, y vamos al Salmo 48, por favor.
Acompáñenme por favor al Salmo 48. Y con esto vamos a finalizar. El Salmo 48 es el Salmo del Monte Sión. Diga conmigo, es el Salmo del Monte Sión. Amén. Vamos a conocer la belleza del Monte Sión. ¿Está conmigo? Dice la palabra: grande es el Señor y digno de ¿qué tipo de alabanza? Músicos, danzantes, iglesia, ¿de qué tipo de alabanza es digno el Señor? De una alabanza suprema. ¿Por qué? Porque Él es grande. Así de sencillo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Oiga, en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Su santuario habla de habitación. Él habita en el monte, en la ciudad de nuestro Dios. Verso 2. ¡Qué hermosa altura! El gozo de toda la tierra es el monte Sión. Por el lado del norte, la ciudad del gran rey. Dios es conocido por refugio en sus palacios. Verso 4. Porque he aquí los reyes se han aliado, han avanzado juntos, pero viéndola así, al monte Sión, viéndola así, se quedaron atónitos, se turbaron y se dieron prisa a huir. Allí se apoderó de ellos el estremecimiento, tuvieron dolor como de mujer que da a luz. Con el viento del oriente rompes las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios, Dios la afirmará para siempre. Oh Dios, hemos pensado en tu misericordia en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Se alegrará el monte Sión. Las hijas de Judá se regocijarán a causa de tus juicios. Vayan alrededor de Sión y rodéenla. Cuenten sus torres. Observen detenidamente su muro exterior. Examinen sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera. Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre y por siempre nos guiará. ¿Sabe qué dice la versión 60 que teníamos? Dice, porque este nuestro Dios es nuestro Dios eternamente. Oiga lo que dice la versión 60. Él nos guiará más allá de la muerte. La belleza de la ciudad del monte Sión, el lugar en donde Dios habita. Mis hermanos, bienaventurados aquellos que sean tenidos por dignos de entrar y de habitar en esa ciudad. Póngase de pie.